Cámara aprueba acuerdo de libre comercio entre Chile y Uruguay. Comisión de Derechos Humanos aprobó compensación de carácter reparatorio para víctimas de prisión política y tortura. Aprueban comisión investigadora de créditos universitarios. Gobierno respalda moción que incentiva desarrollo de generadoras residenciales. Comisión analizará futuro de planes de seguridad pública. Congreso se muestra interesado en participación ciudadana en procesos legislativos interactivos. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí los hechos noticiosos más importantes de las últimas horas acontecidos en la Cámara de Diputados. Iniciamos contándoles que la Cámara aprobó un acuerdo de libre comercio entre Chile y Uruguay. El tratado, suscrito en octubre de 2016, contempla disposiciones en torno al comercio entre ambos países, medidas sanitarias y de propiedad intelectual, entre otras variadas materias. Por una contundente votación, la Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo de Libre Comercio entre las repúblicas de Chile y Uruguay, suscrito en Montevideo el 4 de octubre de 2016. La iniciativa, que ahora pasó a consideración del Senado, contempla disposiciones para establecer una zona de libre comercio entre las partes, en conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y el Tratado de Montevideo de 1980. Entre sus normas se aborda el comercio de bienes y electrónico y la situación de las pequeñas y medianas empresas. Se regulan aspectos sanitarios y fitosanitarios y se consideran temas como la propiedad intelectual y los ámbitos laboral, medioambiental y de cooperación, entre otros variados puntos. Según especifica el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el intercambio comercial entre Chile y Uruguay alcanzó el año 2015 un total de 348 millones de dólares, mientras que entre enero y agosto de 2016 se totalizaron 198 millones de dólares. Los principales productos importados desde Uruguay correspondieron a medicamentos para uso humano, de venta al por menor, carne de bovino deshuesada, fresca y refrigerada, y arroz semiblanqueado o blanqueado. Por otro lado, durante el año 2015, Uruguay fue el 33º país de origen de las importaciones realizadas por Chile, con una participación de un 0,34% respecto del total importado ese año. Asimismo, Uruguay es el sexto principal destino de la inversión de capitales chilenos en el mundo y cuarto de las inversiones directas de capitales chilenos. Adicionalmente, la Sala aprobó otro acuerdo con Uruguay, el convenio para eliminar la doble imposición con relación a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir la evasión y elusión fiscal y su protocolo, suscritos en Montevideo el 1 de abril de 2016. La Comisión de Derechos Humanos aprobó una compensación de carácter reparatorio para las víctimas de prisión política y tortura. El objetivo de este proyecto de ley era otorgar un aporte único destinado a reparar pecuniariamente el daño causado a las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares ante las violaciones a los derechos humanos durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Sin embargo, el Ejecutivo, vía oficio, comunicó el retiro del proyecto de su tramitación legislativa. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara aprobó y despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto que otorga un aporte único que consiste en la entrega de una suma de dinero equivalente a un total de 3 millones de pesos a quienes sean titulares de conformidad a la ley, pagada en 2 o 3 cuotas anuales y sucesivas con montos diferenciados según la edad de las personas, si tiene 70 o más años cumplidos, entre 65 y 69 años cumplidos y 64 o menos años.
Además, el 60% del valor de este aporte único también será entregado a las cónyuges sobrevivientes de las víctimas de prisión política y tortura, calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Este proyecto no ha estado exento de inquietudes con respecto a la posibilidad de concretarse, luego que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestara que la norma entró al final de la administración anterior sin los recursos previstos para enfrentar el gasto que depara y que para avanzar se debe realizar un estudio y una evaluación de la capacidad que tiene el país para hacerse cargo de esta responsabilidad. Tras la aprobación del texto legal y consultada por este tema, la presidenta de la comisión, Carmen Hertz, desestimó la carencia de recursos. El gobierno del presidente Piñera ha dicho a través de su ministro de Justicia que no hay plata. Bueno, es decir, eso se verá en la Comisión de Hacienda. Yo, en lo personal, desestimo completamente el argumento de que no exista plata para darle un aporte, este aporte miserable a los presos políticos, que son un colectivo que son todos mayores de 70 años, que han muerto ya cerca de 1000 de esos expresos políticos, porque el Ejecutivo tiene dinero, todos lo sabemos, de libre disposición, más de 600 millones de dólares. Es decir, aquí se necesita la voluntad política. La voluntad política, ¿qué es lo que falta? Para el diputado Diego Schalper se trató de una votación precipitada e irresponsable. Básicamente porque subsisten dos dudas. La primera, se planteó una objeción respecto a la inhabilidad de ciertas personas, porque ustedes saben que la ley del Congreso establece que si usted tiene algún interés o alguno de sus parientes tiene un interés, usted tiene que inhabilitarse. Nosotros los parlamentarios de Chile Vamos pedimos que se hiciera un informe para saber si efectivamente se constituían esas inhabilidades y se decidió votar pese a no tener esa información. Y segunda complicación, en lo personal este diputado con los parlamentarios de Chile Vamos pedimos que hubiese un registro en el Poder Judicial para que no se repita el problema de los falsos exonerados, y nos dijeron que era inadmisible por no cumplir con un artículo de la Constitución. Intentamos demostrar lo contrario, pero se insistió en el punto y se declaró inadmisible. Por lo tanto, en lo personal y a nombre de Chile Vamos declaramos que había una aprobación precipitada y apresurada de este proyecto de ley. Nelson Aramburú, coordinador del Comando Unitario de Expresos Políticos y Familiares, dijo que hay una política monetarista en términos de reparación. Para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, no ha habido en todo este periodo dineros. Es decir, hay una política monetarista en términos de reparación, que no es un tema que nosotros estemos pidiendo. No es una gracia que nos hace el gobierno de mandar este tipo de proyectos, sino que tiene que ver con las obligaciones internacionales por acuerdos, convenciones, tratados que obligan a los estados a reparar a las víctimas, tanto sobrevivientes de prisión política y tortura en este caso, como a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. El tema nuestro, el tema de los expresos políticos en particular, se ha tratado como un tema previsional. No es un tema previsional, es un tema de reparación al grave daño causado, no solamente a la víctima directa, sino a sus familiares. A pesar de la aprobación de la Comisión de Derechos Humanos en la cuenta de la sesión del jueves 19 de abril y vía oficio del presidente de la República, se comunicó a la Cámara el retiro de este proyecto de su tramitación ante el Congreso Nacional. En otra materia, la instancia parlamentaria condenó la agresión al exdiputado José Antonio Kast en la Universidad Arturo Prat y la profanación del memorial de los detenidos desaparecidos y presos políticos en Valparaíso. Respecto de este mismo tema, cabe agregar que durante esta jornada en la sala se produjo un intercambio de opiniones a raíz de los dichos del diputado Ignacio Urrutia respecto al retiro por parte del gobierno de este proyecto de ley sobre aporte único y reparatorio para los prisioneros políticos. En la ocasión, el presidente en ejercicio lo llamó al orden y anunció que se enviarán los antecedentes de su intervención en sala a la Comisión de Ética para que allí se tomen las medidas conducentes. Cambiamos de plano informativo y les contamos que por unanimidad y sin necesidad de votar, la sala aprobó la propuesta de 74 diputados para crear una comisión investigadora de la ley que creó el crédito con aval del Estado y en general de toda la legislación relativa al sistema de créditos para el financiamiento de la educación superior. Tras acortar el plazo original de 180 a 60 días, se sometió a consideración de la sala la propuesta de crear una comisión investigadora del crédito con aval del Estado
y del sistema de créditos para el financiamiento de la educación superior, planteamiento que fue acogido sin necesidad de llegar a la votación. Los diputados Camila Rojas, Gonzalo Vinter y Cristina Girardi, impulsores de la instancia, detallaron los objetivos que persiguen y destacaron el carácter transversal del apoyo conseguido. Creemos que es sumamente importante reunir los antecedentes respecto de la situación de los endeudados actuales, personas que se vieron afectadas firmando pagarés en blanco, mandatos delegables, cláusulas abusivas en términos generales, y creemos que es una situación que hay que investigar. Creemos que hay que reunir esos antecedentes y ponerlos a disposición de las futuras políticas que se hagan en esta materia, porque no queremos que se sigan cometiendo los mismos errores, y sobre todo nos parece importante que si existieran esas cláusulas se dé solución a quienes se vieron perjudicados por esta situación. Creo que es relevante que acá estén presentes las personas que tuvieron que ver con la formulación del crédito, pero sobre todo que nosotros seamos capaces de generar los antecedentes que nos permitan dar una solución al crédito con aval del Estado y a los otros créditos universitarios. Ese es nuestro objetivo. Si para ese objetivo es necesario invitar a expresidentes, sin duda vamos a tenerlo en consideración. El año 2005, los diputados en este mismo Congreso hicieron una ley, que es la ley 20.027, que generó una política pública que fue un desastre. Eso lo dicen los agentes del Estado, lo dicen los estudiantes, lo dicen los ciudadanos y lo dijo incluso el Banco Mundial. Nosotros, en 79 días más, como Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, tenemos que hacer otro proyecto de crédito. Desde el Frente Amplio no creemos que los créditos sean la solución, pero entendemos que estamos en una transición hacia la gratuidad y que vamos a tener que establecer un proyecto de crédito porque eso es lo que anunció el gobierno. Queremos hacerlo bien, no queremos hacerlo mal como se hizo la vez anterior. Y para hacerlo bien tenemos que contar con los antecedentes necesarios. Nosotros queremos saber cuánta plata, cuántos estudiantes, cuánta recompra, cuánto endeudamiento, qué magnitud de endeudamiento, cuántos créditos internos de las universidades, a qué tasas de interés. Díganme ustedes, ¿cómo vamos a regular el endeudamiento si no sabemos el estado del endeudamiento? De eso se trata esta comisión, de invitar a la banca, que ha sido un actor político fundamental en la forma de financiar la educación, a que converse de política, porque al recibir ellos dineros del Estado para financiar la educación, ellos se convirtieron en un agente político fundamental en las políticas de educación, cosa que a nosotros no nos gusta. Un sistema de crédito indudablemente va a perjudicar a los estudiantes, aunque sea el mejor sistema de crédito, ¿ya? Porque igual va a implicar endeudamiento. Y nosotros creemos que tenemos que pavimentar el camino para buscar otras alternativas de financiamiento de la educación superior que no implique el endeudamiento. En tanto, los diputados Pamela Giles y Juan Santana, si bien compartieron el fondo del mandato de la comisión, discreparon en el sentido político que busca la instancia especial. No solamente se investigará cuál ha sido el rol de la banca, ¿cierto? Y aquellos elementos que no han salido, sino que a mí me parece que efectivamente personas como Ricardo Lagos, como el ministro Vitale en su momento, deben concurrir a esta comisión y habrá que ver, aunque es una comisión que no tiene una facultad resolutiva respecto a esas responsabilidades, pero creo que no hay que temer a decir que efectivamente todas las personas que formaron parte y que tuvieron responsabilidad política tendrán que concurrir y ser investigada su participación. Probablemente con lo que nos vamos a encontrar es con lo que todo Chile sabe, que aquí hay una participación de la banca, del aparato financiero, que es relevante en términos del endeudamiento que hoy día agobia a miles de chilenos. Entonces me parece que probablemente esos van a ser los malos de la película, pero creo también que es completamente necesario investigar las responsabilidades políticas de quienes las tengan. Nosotros creemos que el rol que debe tener esta comisión investigadora debe ser contribuir en cuanto a antecedentes e información para poder elaborar una buena propuesta. En ese sentido, el llamado que le hacemos al presidente de la República es que los anuncios que ha realizado los convierta en hechos, porque el presidente Piñera ha hablado respecto a lucro, respecto a gratuidad, ha hablado también respecto a reemplazar el crédito con aval del Estado. Sin embargo, en cuanto a hechos, no hemos visto absolutamente nada hasta el día de hoy. El oficialismo, en voz de los diputados Jaime Belolio y Luis Pardo, indicó que la comisión debe invitar a todos los involucrados en la génesis del crédito con aval del Estado, ya que solo así podrán cumplir el tenor de su mandato. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta no es una comisión anti-Lagos ni anti-nadie. Lo que pretende hacer esta comisión es recabar información después de 13 años ya de empezar a andar el crédito con aval del Estado. Han cambiado las condiciones, por ejemplo, de los créditos.
originalmente tenían cláusulas que hoy día se consideran abusivas. Nosotros queremos saber si esas cláusulas siguen vigentes o no. Queremos saber quiénes han sido los más beneficiados y los más perjudicados, precisamente para poder sacar información de acá, que esta sirva en el debate del nuevo proyecto que va a terminar con el actual CAE y lo va a reemplazar por otro. Porque a diferencia de lo que ocurrió la vez pasada, en el gobierno anterior, que hablaron de esto, pero que se demoraron 1.254 días en presentar un proyecto, nosotros no lo vamos a hacer así. En este gobierno se va a acabar el CAE y se va a reemplazar por uno que no signifique una mochila de deuda impagable. Entonces, hacer esta revisión, esta investigación en nuestro rol me parece que es perfectamente atendible. Invitar obviamente a todos quienes fueron parte de la política, no con la lógica de enjuiciarlo, así como que lo fuéramos a poner en el paredón, sino que es para tener la información que nos sirva para luego hacer una buena ley que reemplace al CAE. Yo creo que una comisión investigadora tiene que escuchar todas las posiciones y desde luego que Ricardo Lagos, Sergio Vitar y todos los que sean convocados esperemos que concurran. Aquí el único que ha hecho un intento serio por reformar el CAE es el presidente Piñera en su primer gobierno y ahora con el nuevo proyecto de ley que se va a presentar en los próximos días. Esperamos que haya coherencia de parte también del Frente Amplio y de la nueva mayoría, porque los principales perjudicados por el CAE están justamente en la educación técnico-profesional y ha sido criticada la propuesta del presidente Piñera de ampliar la gratuidad justamente a la educación profesional. La propuesta de investigación considera, entre otros invitados, a ministros de Estado, el Contralor General de la República, los directores del CERNAC y de Presupuestos, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, representantes de los bancos, rectores y organizaciones gremiales. Y el gobierno respalda una moción que incentiva el desarrollo de generadoras residenciales. Hasta la Comisión de Minería asistió la ministra de Energía, Susana Jiménez, para manifestar su postura favorable a esta propuesta legal que se encuentra en segundo trámite constitucional. Incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicables sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país es lo que busca el proyecto de ley que está siendo analizado por la Comisión de Minería. A la instancia asistió la ministra de Energía, Susana Jiménez, para referirse a la moción que fue objeto de una indicación sustitutiva en diciembre de 2017 durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Creemos que el espíritu es correcto porque promueve el autoconsumo y también amplía el universo de establecimientos que pueden incorporar estos sistemas en sus establecimientos y por lo tanto lo queremos promover reconociendo que hay algunos espacios que incluso se puede mejorar y dar mayor flexibilidad para que esto sea una realidad más masiva y más accesible para todos. La presidenta de la comisión, Marcela Hernando, valoró la postura del Ejecutivo y explicó que la iniciativa tiene que ver con la distribución de la energía autogenerada. La ministra anunció que va a hacer una nueva indicación, pero que se le ha puesto urgencia simple y por lo tanto de aquí a un mes nosotros deberíamos tenerlo ya tramitado. Vamos a comenzar con las audiencias la próxima semana. Es un proyecto que tiene que ver con la distribución de energía autogenerada puede ser establecimientos pequeños como un hospital rural o como una casa, un domicilio, que son capaces de producir algunos watts y que son capaces de inyectarlos a la red y de esa manera obtener una compensación. Aquello que les sobra para su autoconsumo lo inyectan a la red y reciben una compensación. Y en ese contexto vamos a estar tratando ese proyecto. En una segunda jornada, la comisión recibió al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche, y a su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, para conocer los resultados que obtuvo la estatal durante 2017. La diputada Hernando destacó la exposición que constata una importante recuperación tanto en productividad como en reducción de costos, que ha permitido que los números de la empresa mejoren. Se clarificó y se fue bien transparente a propósito de los atrasos que están teniendo los proyectos estructurales y de qué manera afectan los cronogramas y que si bien es cierto se elevan los costos precisamente por estos atrasos, siguen siendo tremendamente necesarios y tremendamente rentables. Por lo tanto, para nosotros no es un capítulo que se haya cerrado hoy día, yo creo que ellos van a estar siendo invitados a futuro y nosotros vamos a ir a visitar uno de aquellos proyectos estructurales. La instancia también analizó junto al gobierno la problemática que afecta a un número importante de pequeños y medianos empresarios afectados por la imposibilidad de cobrar los trabajos realizados en la construcción del proyecto Cardones-Polpaico.
Y en comisión se analizará el futuro de los planes de seguridad pública. Se trata de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la que pedirá claridad al Ejecutivo tras la queja formulada por la Asociación Chilena de Municipalidades a consecuencia del recorte presupuestario que obligaría a poner fin a este tipo de programas. Con el objeto de analizar el futuro de los planes comunales de seguridad pública, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados citó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para el próximo miércoles 2 de mayo. El objetivo de la sesión, a la que también fue convocado el director de presupuestos, Rodrigo Cerda, es revisar la continuidad de estos programas, luego de que el gobierno anterior recortara los recursos para este ítem, a raíz de una mala evaluación hecha por el propio organismo, tal como lo explicó el diputado Mario Desbordes. Da la idea que se han destinado los recursos a áreas que son bien distintas a la seguridad pública. Al mismo tiempo, si uno vincula el informe de DIPRES, los proyectos que estaban asociados al Plan Comunal de Seguridad Pública y los informes de Paz Ciudadana, en donde los índices de victimización en esas comunas han aumentado, pareciera a simple vista que no han tenido un impacto en los índices de victimización estos 27.000 o 30.000 millones de pesos que se han estado gastando en estos planes. Y por lo tanto es evidente que hay que hacer una reevaluación completa del Plan Comunal de Seguridad Pública y hay que ver si se mantiene en el tiempo con las correcciones que haya que hacer, se le reemplaza por una fórmula distinta o de frentón se busca algo completamente nuevo. La instancia parlamentaria acordó además, a petición de la diputada Camila Vallejo, oficiar al general director de Carabineros para que informe sobre las facultades de los guardias municipales, esto tras la pelea entre un grupo de uniformados y comerciantes ambulantes en Providencia. Lo preocupante de esta situación es que los municipios se están excediendo en sus atribuciones respecto a los funcionarios que contratan en materia de seguridad, porque están traspasando los límites. Aquí quienes tienen la potestad del uso de la fuerza pública y la responsabilidad de hacer uso de la fuerza pública para el orden público, con todo lo que la ley determina, son carabineros y no funcionarios municipales. Esto es peligroso que se siga dando en nuestro país, porque así como en otros países de Latinoamérica existen las fuerzas paramilitares, aquí en Chile se estaría dando una suerte de fuerzas parapoliciales, y que las fuerzas del orden y seguridad pública estén respondiendo a los alcaldes o a las alcaldesas de turno es grave. Cabe agregar que la instancia también tiene pendiente para una próxima sesión recibir al Contralor General de la República para que éste exponga acerca de los pagos recibidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas por concepto de mutualidades. Y ante la excelente experiencia del Parlamento brasileño en el denominado Crowd Law, que es ampliar el proceso legislativo y aproximarlo a los ciudadanos por medio de la era digital, la Cámara de Diputados y el Senado participaron de la charla de Cristiano Ferri, doctor en Ciencia Política y Sociología y creador del laboratorio Hacker brasileño, que busca realizar una serie de trabajos para la integración de la ciudadanía en la discusión de los procesos legislativos. Destacando el que las tecnologías digitales permiten aprovechar el poder y el conocimiento de las multitudes para colaborar en proyectos que antes fueron solamente restrictivos a unos pocos, Cristiano Ferri, fundador y jefe de proyectos de innovación digital del Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, dictó en el Congreso Nacional una charla magistral sobre Crowd Law, participación ciudadana en el proceso legislativo. El objetivo fue otorgar una instancia para una reflexión conjunta entre legisladores, funcionarios, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil acerca de cómo agregar valor público en este proceso y los desafíos que presenta. Cristiano Ferri indicó que desde hace 10 años, por medio de un sitio web, se ha incluido a la ciudadanía en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas con excelentes resultados. Agregó que solo en ese departamento de investigación y desarrollo trabajan 16 personas que reciben la colaboración de decenas de otros funcionarios de dicha corporación brasileña. El profesional dijo que es vital que este tipo de iniciativas se lleven a cabo y por ello han realizado convenios de colaboración con entidades europeas que llevan años interiorizándose en la materia, tal como es el caso de España y el Parlamento francés, entre otros. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Le agradecemos su compañía, les recordamos que el detalle de todas estas noticias lo puede encontrar en nuestra multiplataforma por intermedio del www.cámara.cl. Siga junto a Cámara de Diputados, Televisión.